El cosmos geométrico del Tawantinsuyo, una cosmovisión en expansión. Introducción, más allá de la aritmética, la geometría del espíritu. La cosmovisión andina ha sido tradicionalmente interpretada desde dos perspectivas aparentemente opuestas, la dualidad y la trinidad. Por un lado, el principio del Yanantin, la complementariedad de opuestos como masculino-femenino, sol-luna, arriba-abajo, sugiere una visión dualista del mundo. Por otro, la división del cosmos en tres pachas, Anam-pacha, Kai-pacha, Uku-pacha, ha llevado a algunos a hablar de una trinidad cósmica. Sin embargo, ambas interpretaciones comparten un error fundamental: reducir la cosmovisión andina a un conteo numérico. El pensamiento inca no se basa en la aritmética, sino en la geometría viva. No es una cuestión de sumar entidades, sino de proyectar formas desde un centro. Todo comienza con un punto, una unidad primordial. Desde ahí, la primera proyección genera una línea, una dualidad de polos en equilibrio. Al girar esta línea 90 grados, surge la cruz andina, la chacana, que representa las cuatro direcciones cardinales en una disposición escalonada. Pero la chacana no se detiene ahí. Al proyectarse en el eje vertical, se convierte en una cruz tridimensional, incorporando el arriba y el abajo y configurando un espacio de 6 dimensiones. Si añadimos el tiempo, obtenemos un sistema espacio-temporal dinámico, en constante expansión. Esta lógica geométrica no se limita a formas simples. Puede desplegarse en estructuras cada vez más complejas, desde el cubo hasta el hipercubo o tesseracto, que simboliza dimensiones superiores. Así, la cosmovisión andina no se fija en una dualidad ni en una trinidad, sino en una expansión geométrica infinita, donde cada forma es una proyección de un centro único. La chacana, por tanto, no es solo un símbolo religioso, sino un algoritmo geométrico que organiza el cosmos. Es una matriz que proyecta direcciones, dimensiones y equilibrios, permitiendo comprender el mundo andino no como un inventario de entidades, sino como un tejido espacio-temporal en expansión, cuyo orden se genera desde un centro. Parte 1. De la chacana escalonada al círculo. La Trinidad andina, geometría, no aritmética. En el pensamiento occidental, la Trinidad se entiende como una suma, tres entidades, tres principios. Es una cuestión de cantidad. En cambio, para los andinos, el 3 no es 1 más 1 más 1, sino la manifestación dinámica de la unidad entre opuestos. El Anam-pacha, mundo de arriba, el Uku-pacha, mundo de abajo, y el Kai-pacha, mundo terrenal, no son tres realidades separadas, sino tres planos interdependientes que se reflejan mutuamente. Esta trinidad no nace de un cálculo, sino de la observación geométrica del universo. El día y la noche generan el crepúsculo, el fuego y el agua producen vapor, el caos y el orden crean vida. La Trinidad andina es, pues, un equilibrio dinámico, una arquitectura ontológica donde cada nivel contiene al todo, como en un fractal. La chacana, símbolo del infinito. La chacana, o cruz andina, es la síntesis más pura de esta geometría cósmica. Su forma escalonada no es un capricho artístico, sino una representación del camino del ser hacia la totalidad. Cada escalón simboliza una transición entre planos, del concreto al sutil, del visible al invisible. Pero si extendemos esos escalones al infinito, si suavizamos sus bordes como en un proceso de filtrado armónico, la chacana tiende naturalmente al círculo. Este principio recuerda al teorema de Naquest-Shannon, donde una señal digital, al aumentar su resolución, se aproxima a una onda senoidal perfecta. Así, la chacana escalonada, al infinitizarse, se redondea en su perfección. Donde antes había ángulos, aparecen curvaturas, donde había discontinuidad, surge flujo. La geometría del espíritu se suaviza,
como si el tiempo mismo alisara la piedra. En este proceso, la chacana deja de ser una cruz para convertirse en rueda, en movimiento, en causai, energía vital. Y si llevamos este razonamiento a 3 dimensiones, la chacana escalonada se transforma en una esfera geodésica, similar a la esfera de Fourier, una red de triángulos equidistantes y equilibrados, donde cada punto sostiene a los demás. La esfera de Fourier y la cosmología andina. Buckminster Fuller describió la esfera geodésica como una estructura que distribuye las tensiones de manera uniforme, donde ninguna cara domina sobre las otras. Esta idea resuena con el principio andino de reciprocidad universal, y todo se sostiene por todo, y nada existe de manera aislada. La esfera de Fourier puede verse, entonces, como el límite moderno de la geometría andina ancestral. Lo que en la piedra fue chacana, en el pensamiento estructural del siglo XX se convirtió en una red energética global. Ambas hablan de lo mismo, un universo tejido de simetrías vivas, donde cada perspectiva es una cara del Pacha, el todo consciente. Parte 2. La chacana 3D y la esfera infinita. El Pacha, tiempo, espacio y conciencia geométrica. En los Andes, la palabra Pacha no significa simplemente mundo o tierra. Es una noción integral que entrelaza tiempo, espacio y conciencia. El Pacha no es un escenario donde ocurren los hechos, sino el hecho mismo de que algo ocurra. Es el tejido donde lo que fue, lo que es y lo que será coexisten como planos de una misma estructura geométrica. Desde esta visión, el universo no se explica por causas lineales, sino por relaciones de correspondencia y resonancia. Lo que está arriba se refleja en lo que está abajo, lo que se mueve en el tiempo tiene su eco en el espacio. El Pacha no se mide, se percibe en proporción, en ritmo, en forma. Y esas formas, cuando se representan, adoptan figuras como la chacana, el espiral o la esfera. El paso del punto a la línea, de la línea a la cruz, de la cruz a la esfera, es la expansión del Pacha hacia sí mismo, el movimiento con el que el cosmos se reconoce en sus múltiples direcciones. El universo, en esta cosmovisión, no es un lugar, sino una geometría viva que se autogenera. La esfera infinita como símbolo del todo. La esfera de Fourier, con su red de triángulos equiláteros, representa una unidad estructural sin jerarquías. No hay un centro absoluto ni una periferia definitiva, cada punto es, a la vez, vértice y nodo, parte y totalidad. Si llevamos este concepto al plano espiritual, la esfera infinita se convierte en una metáfora del ser total, un Dios sin rostro único, pero con infinitos reflejos, una divinidad que existe no por unidad rígida, sino por armonía de diferencias. En la cosmovisión andina, esa esfera se llama Pacha, el todo consciente que se expresa en múltiples mundos, pachas y planos, pachacuna. Cada rostro, cada cultura, cada especie es una proyección facetada del mismo núcleo luminoso. El universo sería, entonces, una esfera de Fourier infinita, donde cada cara es un mito, una lengua, una visión del mundo. Todas juntas conforman el cuerpo geométrico del Pacha, en constante vibración y reequilibrio. Religión como proyección geométrica del espíritu. Cuando los incas integraron las religiones locales, de la costa, los valles, la selva y el altiplano, no lo hicieron solo por pragmatismo político, sino por coherencia cósmica. Comprendían que cada culto era una proyección legítima del mismo principio universal. El Inti, Sol, el Viracocha, Dios creador, la Pachamama, Madre Tierra, los Apus, espíritus de las montañas, y las Huacas, lugares sagrados, coexistían como expresiones complementarias de un mismo espíritu que se expandía en múltiples direcciones. Así como la esfera contiene infinitas caras, el Pacha contenía infinitas divinidades, todas válidas dentro del orden geométrico del universo. La religión no era una verdad impuesta,
sino una coordenada dentro del mapa infinito de la conciencia. Desde esta mirada, no había error en adorar al agua, al sol, a la serpiente o al trueno. Cada acto ritual era una forma de resonar con una parte de la esfera, de mantener el equilibrio energético del todo. La fe, en este contexto, no separaba, sino que unía en una arquitectura invisible de reciprocidades, como los triángulos de Fourier que se sostienen mutuamente. Cada cara de la esfera era como los sefirots de los místicos judíos o como la red de Indra, emanaciones del Brahma hindú. Como las gotas de rocío que se reflejan las unas a las otras en una telaraña. Diferentes formas de la no forma de Dios Cosmos. Parte 3. La teología geométrica. La frontera entre ciencia y mística. Durante siglos, Occidente separó el conocimiento en dos hemisferios, lo racional y lo espiritual. Pero en la cosmovisión andina, esa fractura nunca existió. El Yanantin, el principio de complementariedad, enseña que todo par de opuestos, razón e intuición, cálculo y fe, materia y espíritu, son proyecciones del mismo punto en distintas direcciones. El Yanantin Masintin se parece entonces al Yin-Yang, quizás reminiscencias de esos genes asiáticos del estrecho de Bering que los nativos de americanos aún portan en su genoma. ¿Memoria genética? La ciencia actual no está segura. Por eso, la geometría no era en los Andes una abstracción matemática, sino una forma de sentir el orden del universo. Cada espiral, cada escalón, cada línea tallada en piedra era una oración trazada con las manos del cosmos. El templo de Coricancha, el sistema de andenes, el tejido del telar y el quipu eran, todos, expresiones geométricas del equilibrio del Pacha. Hoy, la física moderna comienza a rozar esa intuición. Habla de cuerdas vibrantes, de espacios curvados, de campos que son, al mismo tiempo, partículas y ondas. En esa nueva frontera del pensamiento, la geometría vuelve a ser sagrada, ya no es solo una herramienta de cálculo, sino el idioma del universo. El ritmo de la forma, del quipu al tesseracto. Si el quipu fue el código binario de los incas, la chacana fue su algoritmo geométrico. Cada nudo, cada color, cada escalón representaba no una cifra, sino una relación, una armonía de fuerzas. El conocimiento no se acumulaba en libros, sino en proporciones, en resonancias. Esa lógica del tejido, de lo interconectado, coincide con la visión moderna del espacio-tiempo como una red multidimensional. La chacana, al proyectarse en 3 dimensiones, se convierte en una red poliédrica similar al tesseracto, el cubo en 4 dimensiones. Y en su versión infinita, tiende naturalmente a la esfera de Fourier, la estructura más estable del universo conocido, la que equilibra perfectamente la tensión entre todas sus caras. Lo que para Occidente es una hipótesis matemática, para los incas fue una intuición vivida. Ellos no necesitaban ecuaciones para entender que el cosmos se sostiene a sí mismo como una red de reciprocidades geométricas. El amor como simetría. Toda forma geométrica del universo, desde la chacana hasta la esfera, tiene una cualidad esencial, el equilibrio. Y el equilibrio, en su sentido más profundo, es una forma de amor. Amar, para el pensamiento andino, no es solo sentir, es sostener. Sostener al otro para que exista. Compartir energía, complementar, devolver. Así, la reciprocidad, Aini, no era una norma social, sino una ley física y espiritual del cosmos. La energía circula en equilibrio o se disuelve. La vida existe solo mientras la forma se mantiene armonizada. El amor Aini es, entonces, la fuerza que curva el universo hacia la unidad, la misma fuerza que transforma la chacana en esfera. Quizás el universo se expande porque ama en Aini. Quizás la esfera de Fourier infinita sea solo la expresión visible de ese amor estructural que todo lo une y lo hace posible. Epílogo, la chacana como modelo del universo.
Imaginemos la chacana infinita girando lentamente sobre sí misma. Cada escalón se multiplica, se suaviza, se curva, hasta que la figura entera se cierra sobre sí misma, formando una esfera luminosa. Esa esfera, hecha de infinitas caras, no es un objeto, sino un proceso, el cosmos respirando, el tiempo plegándose, la conciencia observándose a sí misma. En esa visión, Dios, o el Pacha, no es un ser externo, sino la totalidad que se pliega en cada punto del espacio. Cada religión, cada ciencia, cada mirada humana es una cara de esa esfera de Fourier infinita, una ventana distinta al mismo todo. La verdad no es un vértice, sino la suma armónica de todos los vértices posibles. Los sabios del Tawantinsuyo comprendieron que el universo no se conquista ni se impone, se armoniza. Por eso permitieron que cada pueblo mantuviera su Dios, su templo, su idioma, su modo de nombrar al infinito. La geometría sagrada de los Andes no busca un centro único, sino una unidad expandida donde cada forma, cada color y cada fe es necesaria. Quizás por esta comprensión profunda del universo como totalidad interdependiente, los incas fueron notablemente tolerantes con las religiones locales. Al final de la escalera, cuando el último peldaño se disuelve, solo queda la curva perfecta. Y en esa curva, el uno vuelve a ser todo. Implicaciones contemporáneas, ciencia, arte y conciencia. El pensamiento geométrico andino no pertenece solo al pasado, su lógica resuena con descubrimientos modernos. La transición de la chacana escalonada al círculo se asemeja a cómo la ciencia contemporánea describe la cuantización de la materia y la energía. Lo discreto se vuelve continuo cuando el observador se acerca al límite del infinito. El principio de complementariedad cuántica, donde una partícula puede ser onda y corpúsculo a la vez, refleja la intuición del Yanantin Masintin, los opuestos se necesitan para existir. En el arte digital y la arquitectura paramétrica, las formas escalonadas que se suavizan hasta volverse esferas evocan la misma dinámica que los incas plasmaron en piedra. El diseño de Fourier, con su red de triángulos perfectos, es hoy el lenguaje de las cúpulas, las redes neuronales y los algoritmos de optimización, la geometría del conocimiento. Así, el pensamiento andino anticipa una física y una estética del futuro, donde la espiritualidad y la matemática no se oponen, sino que se entrelazan en una misma trama. La chacana no es solo un símbolo, es un modelo epistemológico. Enseña que comprender es proyectar y proyectar es crear. Conclusión: el regreso de la esfera. Al final, todo vuelve al punto inicial, el punto que se proyectó en línea, se giró en cruz, se elevó en chacana, se expandió en esfera y, en su infinitud, regresó al punto. El punto y la esfera son lo mismo en distintas escalas del mismo ser. La sabiduría andina, lejos de ser primitiva, anticipó una comprensión profunda del universo como sistema de equilibrio dinámico, mucho antes de que la física cuántica o la geometría fractal la expresaran con fórmulas. El universo no es una máquina, sino una geometría que siente. Y comprenderlo es regresar al origen, al punto que vibra, al centro que nunca dejó de expandirse. Reflexión final: si el futuro de la humanidad busca reconciliar ciencia y espiritualidad, la sabiduría geométrica de los Andes ofrece un camino. No se trata de imponer una verdad, sino de tejer una red de equilibrios, donde cada cultura, cada fe y cada ciencia sea una cara de la misma esfera infinita. En un mundo fragmentado, esta cosmovisión nos recuerda que la armonía no se impone, se cultiva, se respira, se vive.